1517 marca un antes y un después en la vida de la humanidad. Sí, porque se da la Reforma Protestante que divide al cristianismo por tercera vez. Antes ya había sucedido con la separación de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental u Ortodoxa en 1054. El protestantismo, que comienza en 1517, fue un movimiento religioso que impactó la vida económica, social, cultural y religiosa, y que en muchos sentidos pone fin a la Edad Media. Los 500 años de la Reforma Protestante es el título del programa de hoy en La Vida Ahora, y nosotros queremos comentar este hecho en nuestra conversación de hoy. Te damos una cordial bienvenida y por supuesto agradecemos tu amable sintonía. Los 500 años de la Reforma Protestante. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Y para que conversemos un poco sobre esto, invitamos para que nos comparta en esta entrevista hecha por Ricardo Ayala con el reverendo Huáscar de la Cruz. Muy bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este nuevo programa. En esta ocasión nos enfocamos en la Reforma Protestante del siglo XVI. Y para poder dialogar sobre este tema, tenemos con nosotros al doctor Huáscar de la Cruz, que es pastor, pero también es un graduado del seminario Calvin en los Estados Unidos. Muy bienvenido y gracias por estar con nosotros, doctor. No, agradezco la invitación que me han hecho. Estamos a 500 años de la Reforma Protestante. ¿Cuál ha sido el impacto que esto ha tenido a nivel mundial? Es difícil imaginar el mundo actual sin el impacto que la Reforma Protestante ha producido sobre este. Muchas de las esferas de la vida humana han sido tocadas en general por este movimiento. Podemos pensar, por ejemplo, en la ciencia y la tecnología, en sistemas económicos y políticos, en la educación y la familia, en la lucha por los derechos y nuestras libertades. Todas estas cosas, aunque no tienen un origen total en la Reforma, fueron impregnados, influidos poderosamente por este movimiento. Y lo más importante de todo es que el impacto de la Reforma Protestante tiene su fundamento en la fe bíblica, en la manera en que los reformadores interpretaron la Escritura para aplicarla a toda la vida humana. Quizá porque han pasado 500 años desde la Reforma Protestante, se nos ha olvidado quién fue Martín Lutero. ¿Podría decirnos quién fue Martín Lutero y por qué decidió romper con este sistema del catolicismo romano y cómo sucedió esto? Martín Lutero fue un monje alemán que pertenecía a la orden de los agustinos, quien a través de su lectura de la Biblia encontró en la epístola a los romanos la enseñanza acerca de la justificación por la fe, lo cual contrastaba con la enseñanza acerca de la relación con Dios que venía desde la Edad Media, en la cual ésta se lograba a través de las obras
y no de la fe. Esto lo llevó a oponerse de manera determinante contra todas aquellas formas, ritos, disciplinas que requerían de las obras para una recta comunión con Dios. De manera que cuando la Iglesia Católica comenzó a promover las indulgencias como una manera de salir del purgatorio e incluso como una forma de ser perdonado de los pecados aquí en la tierra, comerciando de esta manera con la fe, él no dudó en oponerse a esta acción. Y fue así que clavó en la iglesia de Wittenberg las famosas 95 tesis que dieron por resultado, al final de cuentas, con este movimiento reformado. ¿Hay cambios significativos antes y después de la Reforma Protestante? ¿Cómo afecta tu vida hoy un movimiento que se generó hace 500 años? Queremos seguir comentando los 500 años de la Reforma Protestante después que hagamos una muy, pero muy breve pausa. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes de cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Estamos conversando en el programa La Vida Ahora sobre los 500 años de la Reforma Protestante. Hoy nos ocupan los 500 años de la Reforma, el evento que cambió la historia de la humanidad. ¿Quiénes fueron los principales reformadores? Continúa con la segunda parte de la entrevista de nuestro invitado especial, el reverendo Huáscar de la Cruz. Doctor Huáscar, ¿pudo llegar la Reforma Protestante a la América Latina y particularmente al país de México? Como pionero podemos mencionar a Diego Thompson, que en la década de 1820 hace su arribo a nuestros países latinoamericanos y usando la Biblia busca enseñar a leer a las personas y a través de eso promover las ideas protestantes. Pudo lograr avances importantes a través de algunos amigos que lo apoyaron, sobre todo en México, para la introducción de la Biblia. Y esto generó algunas ideas reformadoras en la mente de algunas personas. También hubo intentos colonizadores a grupos cristianos que vinieron de Europa, pero que no buscaban promover su fe de manera proselitista. Va a ser en realidad hasta los movimientos de reforma, como en el caso de México, cuando la Constitución va a ser revisada para incluir la libertad de creencias. Esto abrió las puertas para las iglesias protestantes que ya habían iniciado el movimiento misionero para ese entonces y estaban ansiosas por venir a nuestras tierras. Ese celo misionero de estas denominaciones protestantes
produjo que hubiera un evangelismo poderoso en nuestras tierras, el cual algunos han visto también como parte de una intromisión yanqui, la cual pudiera estar ahí, pero no necesariamente tiene una conexión con el trabajo misionero. Hagamos un poquito de historia, doctor Huáscar. Con tantas iglesias evangélicas o protestantes que surgen prácticamente todos los días, se da una marcada diferencia entre los miembros de estas iglesias y la sociedad en la que se insertan o en la sociedad en que viven. Me estoy refiriendo a cuestiones éticas o de conducta en los distintos ámbitos de la vida. Podemos decir que sí en un sentido, ya que las iglesias evangélicas han afirmado en su evangelización la conversión de la persona. Pero esta conversión por lo general es de carácter externo, es decir, se enfoca en abandonar los vicios como no tomar, no fumar y algunas de estas cosas. Pero por otro lado pudiéramos afirmar también que no, porque tristemente no se ve una incidencia de nuestra fe cristiana en la sociedad, en la política, en la economía y en las diferentes esferas de la vida. Por lo general hemos tendido a un aislamiento que no ha permitido que nuestra fe se manifieste de manera impactante en este mundo, por lo cual realmente es triste ver que en algunos lugares donde el protestantismo ha crecido, sin embargo la corrupción en los gobiernos sigue igual. Las costumbres morales en los negocios no han cambiado y el cristiano muchas veces no solo participa, sino es cómplice de muchas de estas corrupciones que existen en nuestro ambiente latinoamericano. Nos referimos a muchos nombres cuando hablamos de la Reforma Protestante. Hablamos de Martín Lutero, de Juan Knox, de Zwinglio. Son estos personajes, incluso los nombres conocidos en la historia mundial, y si lo son por su teología ética o simplemente porque fueron considerados, incluso son considerados los eternos herejes que rompieron con un sistema religioso. ¿Por qué razón los reformadores tuvieron tanta influencia en su época? Gran parte del éxito que estas personas tuvieron en el desarrollo de la fe cristiana se debe a la manera en que concibieron la vida cristiana, ya que con anterioridad el ideal cristiano era la vida monástica, separada del mundo, y estas personas pudieron ver que la fe cristiana se vive en realidad en el mundo, que el trabajo, la familia, la educación son parte de nuestra fidelidad a Dios, de manera que desarrollaron creencias y convicciones que reflejaban estas ideas. Es así como podemos ver la manera en que enfatizaron la industriosidad en el trabajo, que enfatizaron el estudio serio, que enfatizaron también la vida en familia y muchas otras cosas que permiten al protestantismo presentarse como una fe robusta, seria, no solamente pensando en la vida futura, sino también en cómo servir a Dios en la vida presente. ¿Cuál es la importancia de la Reforma Protestante para nosotros? Queremos continuar con este tema después que hagamos una muy breve pausa. Continúa en la sintonía de La Vida Ahora en este canal. Estamos presentando La Vida Ahora.
recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entra en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Volvemos a presentar La Vida Ahora. Del movimiento de la Reforma hasta hoy, ¿cómo ha sido la Iglesia evangélica? ¿Cómo miramos la cuestión de la ética en nuestros tiempos? Sigue ahora la tercera y última parte de la entrevista con el reverendo Huáscar de la Cruz. Hablamos mucho hoy en día acerca de las mega iglesias, tanto en los Estados Unidos como en América Latina. La pregunta es esta: ¿son estas mega iglesias la respuesta a los sistemas modernos como los que tuvieron los reformadores de la antigüedad? Debemos tomar en cuenta aquí que no todas las mega iglesias son iguales y por lo tanto sería injusto decir algo que valga para todas ellas. Por lo general muchas veces tenemos la idea de que las mega iglesias solamente están interesadas en el dinero, en una fe superficial, pero no es así en todos los casos. Algunas que están interesadas también en la educación, en la política, si bien no desde una perspectiva totalmente bíblica, por lo menos han buscado impactar la sociedad con la manera en que ellos entienden la fe. Sin embargo, cuando hablamos de si son una respuesta a los sistemas religiosos, en alguna forma puede ser que sí, porque mucha gente está buscando algo nuevo, algo distinto, algo que satisfaga sus necesidades. Y muchas veces las iglesias históricas han caído en un tradicionalismo que ya no cumple con el lema original de la Reforma, la iglesia reformada siempre reformándose, sino que hemos caído muchas veces en costumbres y tradiciones que a veces no están fundadas en la Biblia. ¿Puede decirnos cuáles son directamente los puntos principales de la ética protestante cuando la comparamos con la ausencia de la ética en nuestros tiempos? Hay muchos puntos que pudieran mencionarse en este respecto, pero quiero hablar solamente de 3 de ellos. El primero es que la ética protestante tenía una meta definida, que era la gloria de Dios. Y eso les permitía saber y poner en práctica una forma de conducta que buscaba sobre todo que Dios fuese honrado a través de todo lo que uno hace. Y esto contrasta con la situación actual en la que la ausencia de Dios nos lleva a este mundo carente de una ética. Otro punto importante es que esta ética estaba normada por la Biblia. Tenía un estándar claro, definido, y aun cuando estaba sujeto a interpretación, siempre buscaba regresar a la Biblia
para seguirse revisando y buscando la manera de contextualizarse en los diferentes momentos de la historia, lo cual es sumamente importante porque el día de hoy, aunque a veces sí se habla de ética, es una ética construida por el ser humano. Y el tercer punto es que la ética protestante afirmaba también que a raíz de la conversión en Cristo y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, el creyente es capaz de poner en práctica los principios bíblicos. De alguna manera ha quedado bastante claro, por las explicaciones que nos ha dado anteriormente, que los reformadores protestantes no solamente buscaron fundar un movimiento religioso, pero al mismo tiempo enseñar una nueva cosmovisión que a partir de la Biblia o con base en la Biblia pautara o trajera las normas a la vida de las personas. La pregunta esencial es esta: ¿el cristianismo ha perdido ese énfasis en estos días? Esta es una crítica que se ha hecho desde dentro de la iglesia protestante porque nos hemos dado cuenta de que esa visión del mundo y de la vida que fue bastante fundamental en el desarrollo de la fe protestante, de la fe reformada, sin embargo se fue perdiendo en el transcurso del tiempo, con la llegada de nuevas ideas en las que se enfatizaba más la vida en el cielo, la vida en la iglesia, la relación con la creación, el mundo, la importancia de lo material, al igual que lo espiritual, fue llevando a definir la vida espiritual en formas distintas. Y es triste decirlo, pero en realidad podemos decir que se ha perdido, pero que también hay optimismo, porque en la actualidad se está buscando rescatar esa cosmovisión que permita ver el trabajo, la familia, la educación como parte de nuestra fe cristiana y no como cosas separadas o inferiores de la vida que consideramos espiritual. Son maneras de servir a Dios y necesitamos recuperarlas con urgencia. Hablamos de que la conducta o el comportamiento de una persona demuestra lo que la persona cree. ¿Por qué hay tanta discusión, hay tanto desacuerdo en cuanto a cómo debemos vivir la vida cristiana todos nosotros? El desacuerdo parte de las presuposiciones que tenemos acerca de la fe cristiana y nuestra vida en el mundo, nuestra responsabilidad social, la cultura y todas esas cosas. Desgraciadamente, muchas de las presuposiciones tienen un origen en lo que llamamos fundamentalismo. El fundamentalismo divorciaba la fe cristiana de todas las esferas de la vida. Se ponía en contra de la responsabilidad social del cristiano. Y es por eso que a la vida llamada secular, quizá erróneamente, no se le daba importancia. Y por lo tanto, muchos cristianos fueron divorciando su vida el domingo con la vida durante la semana, a tal grado que el domingo muchas veces somos una cosa, pero en los negocios, en la escuela, en la familia somos otra. Y por lo tanto, eso lleva a muchas diferencias entre los cristianos, entre aquellos que están interesados en, por lo menos, a afectar un poco la vida humana en las diferentes esferas, y aquellos que realmente están en contra de ello y consideran que el mundo está irremediablemente perdido y condenado. Necesitamos, sin embargo, unirnos en recuperar ese interés por hacer del mundo un teatro
de la gloria de nuestro Dios. Un evento histórico como la Reforma Protestante no significa mucho si tu propia vida no ha sido reformada. ¿Me explico? La Biblia habla de un antes y un después cuando conocemos a Dios, y Él nos sale al camino para revelarse a nosotros por medio de la Biblia. En efecto, dice la Biblia en uno de los evangelios que aquel que es la palabra estaba en el mundo, y, aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios, no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. La vida y la obra de los reformadores fue revelar la enseñanza clara y directa de la Biblia, que exhorta a todos los hombres y mujeres a volverse a Dios, a arrepentirse de los pecados y reconocer a Jesucristo como el Salvador y Señor de la vida. Confiamos que Dios se revele también a ti hoy y que tu vida efectivamente cambie por la obra y el poder de Dios. Muchas gracias por tu amable sintonía al programa de hoy, donde estamos comentando este hecho increíble de la Reforma Protestante. Esperamos verte en una próxima oportunidad aquí, en este canal, cuando La Vida Ahora se anuncie nuevamente. Si tienes dudas o sugerencias, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para la dirección real. Si vives en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe, América Central o países de Sudamérica, Ministerio Reforma, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.